En Contacto Directo estamos presentando los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy, Gustavo Larrea. Tiene 64 años, larga es la trayectoria política de Larrea. Inició en su juventud cuando integraba el Frente Revolucionario Estudiantil, brazo del movimiento de izquierda revolucionaria, donde nace su amistad con el actual presidente Lenín Moreno. Fue integrante de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDU. Entre 1994 y 1996 fue diputado por Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, organización política liderada por el general Frank Vargas Pasos. Entre 1996 y 1997 fue subsecretario de Gobierno, cuando Vargas Pasos era ministro de Gobierno en el mandato de Abdalá Bucaram Ortiz. Gustavo Larrea es uno de los fundadores también de Alianza País. Fue el primer ministro de Gobierno en el régimen de Rafael Correa. En 2008 fue ministro de Seguridad Interna y Externa cuando bombardearon Angostura. Hoy es el presidente nacional del partido Democracia Sí. Gustavo Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted va a tener un minuto para responder a las siguientes preguntas, un minuto para cada una de ellas, con las que buscamos que la ciudadanía conozca un poco más sobre la propuesta política, económica y social que tiene usted para el país. Buenos días. Buenos días, un gusto, Lenin. Usted, que es un hombre de izquierda, ¿cree que son las inversiones públicas o las inversiones privadas las que tienen que mover el dínamo de la economía nacional? Desde luego que ante la crisis económica el país requiere inversión privada, también inversión pública, pero la inversión pública tiene que estar dirigida a dinamizar la economía, a fortalecer la producción y la generación de empleo ante la peor crisis que hemos vivido con esta pandemia. Por lo tanto, apertura a la inversión, desde luego que sí, inversión que implicará traer inversión extranjera al país, traer y abrir la banca para que la banca internacional pueda operar en el país. Implica también una ley de repatriación de capitales y ahorros, porque decenas de miles de ecuatorianos sacaron capitales de ahorros por miedo a la confiscación cuando se dictaron la ley de herencia y plusvalía. Esos recursos hay que estimular que regresen al país. Hoy, para regresar, tienen que pagar montos de impuestos entre el 25 y el 30%. Esos recursos pueden volver al país con con impuestos de no más del 5%. ¿Una ley de repatriación de capitales que incentive o que obligue el retorno de esos capitales? ¿Qué incentive? Eso no se puede obligar, eso depende de quien tiene los recursos, libre y voluntariamente los pueda traer a invertir en el país. Pero ya se ha propuesto en ocasiones anteriores iniciativas de este tipo, pero la plata no regresa. ¿Qué es lo distinto que contendría esta normativa que usted propondrá? No ha habido una ley sobre esto, lamentablemente propuse hace 2 años y medio esta ley realmente no pasó, no se discutió, no se debatió, y cuando se debatió fue en medio de la crisis de noviembre del año pasado y ahí no se aprobó. El incentivo básicamente es que puedan traer sus dineros pagando el 5% de impuestos y no más que eso, para que sea atractivo traer los recursos. Esos recursos fuera del país producen intereses de menos del 1%, por lo tanto, sí es atractivo traerlos, pero no con impuestos del 25 o 30% como ahora. En el Plan Ecuador 2030 usted señala que el IVA debe ser uno de los impuestos que menor recaudación genere y que el impuesto a la renta debe representar al menos el 15% del Producto Interno Bruto. Eso requiere de una reforma tributaria y de mejoras en la recaudación para evitar la evasión, pero no dice nada en este proyecto que usted presentó hace algunos años ya sobre el impuesto a la salida de divisas, que unos prometen incrementarlo al 27% y otros eliminarlo. ¿Cuál es su propuesta en relación al ISD? Eliminarlo paulatinamente. Y en relación al impuesto al valor agregado, no aumentarlo, desde luego, mejorar su recaudación, mejorar la recaudación del impuesto al valor agregado, mejorar las recaudaciones de exportaciones e importaciones,
Creo que ahí está, diría yo, la posibilidad de mayores recursos para el sector público, pero no aumentando impuestos, recaudándolos de manera mejor, creando una cultura tributaria, fortaleciendo la cultura tributaria. En estos días se está hablando en distintos foros sobre la necesidad de una renta básica universal, entregar directamente a un determinado grupo de personas un monto de dinero para que de esa manera, según la teoría, ellos puedan garantizar la satisfacción de sus necesidades más básicas al tiempo que la economía se dinamiza. Su opinión, Gustavo, sobre esta iniciativa que ya se ha presentado incluso ante la Asamblea con la intención de convertirla en ley. Eso puede tener sentido en un país con enormes excedentes o en países con enormes excedentes como algunos países desarrollados. Pero en nuestro país esa es una medida absolutamente populista. No hay los recursos para impulsarlo. El Ecuador requiere fortalecer la dolarización para salir de la crisis, generar empleo, devolverle a los ecuatorianos los cerca de 300.000 empleos perdidos con la pandemia, de reactivar las micro, pequeñas y grandes empresas del país que están en crisis. Implica invertir en generar empleo real y no en medidas demagógicas y populistas. Como por ejemplo salir de la dolarización, la moneda electrónica como sustituto del dólar, absurdo. Eso nos llevará a profundizar la crisis de los aventureros que estuvieron vinculados a un gobierno autoritario y corrupto. En su propuesta usted también señala que mantendrán la dolarización desarrollando mecanismos de pago electrónico a todo nivel. ¿Qué significa esto? Le pregunto, ¿pagar sueldos con dinero electrónico, pagar deuda interna con dinero electrónico, pagar quizás a proveedores con dinero electrónico? No. Esto implica facilitar a través del sistema financiero nacional el uso de la moneda electrónica, el uso que ya existe en el país con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito fundamentalmente. Creo que eso hay que mejorar, en definitiva, para que mejore la circulación del dinero, para que este no sea manipulado y más ahora en la época que vivimos con el COVID. Pero eso no implica ni mucho menos compartir las ideas de sustituir el dólar con una chequera electrónica. De llegar al poder, ¿usted continuaría con los diálogos para lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos o respaldaría la suspensión de esas conversaciones? Y una cosa más, ¿continuaría también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El país necesita abrir mercados. Desde luego que una de las, estrategias fundamentales para superar la crisis es aumentar las exportaciones. El país requiere pasar de un modelo agropecuario a un modelo agroindustrial que nos permita duplicar, triplicar las exportaciones agropecuarias, las exportaciones acuícolas, las del mar, las industriales y artesanales, y esto implica desde luego mercados. Por lo tanto, absoluta apertura a los mercados en la medida que esto no afecte a los productores nacionales. Por lo tanto, acuerdos comerciales que beneficien al país, que beneficien la exportación de nuestros productos, desde luego que sí. En relación al Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones del Fondo Monetario, específicamente el aumento del IVA, nosotros consideramos innecesario. Lo que hay que hacer es mejorar la recaudación, crear una cultura tributaria, generar un proceso que mejore todas las recaudaciones fiscales y no estamos de acuerdo en aumentar impuestos. La pandemia puso de cabeza al mundo y uno de los sectores afectados sin duda fue el sistema educativo. ¿Cómo hacerle frente a los nuevos retos cuando aún en el Ecuador no se han superado viejos problemas y además estamos en época de escasez? Sí, a la crisis sanitaria hay que aumentar la crisis educativa. No solo porque cientos de miles de niños y jóvenes no tienen acceso a la tecnología para poder usar las clases telemáticas, sino que además miles de familias, cientos de miles de familias, se estima que cerca de 200,000 niños han tenido que abandonar las escuelas y jóvenes colegios y universidades por no poder pagar las pensiones. Aquí tenemos un problema muy complejo. La pandemia duró mucho más de lo que muchos preveyeron. Y la crisis sigue, y para esto hay que enfrentarla con medidas serias, con medidas de fondo, que impliquen reactivar la economía, reactivar la producción. Y en el campo educativo, desde luego, el uso de tecnología sí, pero también el uso de material escrito, de
educación a distancia, tenemos experiencia, IRFEIAL fue una experiencia exitosa, la Universidad Particular de Loja también. Podemos mejorar el sistema educativo con clases a distancia, con textos, con clases por radio, con clases también vía internet. Todos estos procesos hay que usarlos, pero hay que mejorarlos para que ese derecho a la educación sea un derecho y no simplemente una quimera. El sistema público de salud no logra atender a la población de forma adecuada, combatir sus enfermedades ni mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el plan de Democracia Sí para componer ese desastre? Este desastre que arrastramos desde hace rato y que se fue volviendo en un problema que se revela con claridad en la pandemia, fue un error cerrar los subcentros de salud. No se avanzó en construir un sistema de salud preventiva sólido y hoy tenemos también tecnología para tener telemedicina. Nuestra propuesta es COVID-0 y COVID-0 implica uso de telemedicina, implica uso de tecnología para la trazabilidad de los contagios, implica prevención y prevención implica mejorar la alimentación para prevenir enfermedades, estimular en definitiva que nuestra población tenga una alimentación que fortalezca su sistema inmunológico. Uruguay y Vietnam lo han hecho y lo han hecho con éxito. Nuestro país debe aprender de las lecciones exitosas. Nosotros impulsaremos esa propuesta. Y para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué proyecto se tiene? Hay una bomba de tiempo allí que nadie se atreve a tratar de desactivar siquiera del miedo que le generan que eso le pueda estallar en las manos. El IES tiene que ser administrado eficientemente, con criterios de administración gerencial. No puede ser un botín. El IES debe reconstituir su directorio con representación de los empresarios, los trabajadores, los jubilados y el Estado, pero no puede ser la caja chica de los gobiernos de turno. El Seguro Social necesita un proceso de modernización. Necesitamos ampliar la base de afiliados y para esto tenemos cientos de miles de micro, pequeños empresarios que muy bien pueden afiliarse. Tenemos 220,000 transportistas, más de 100,000 propietarios de comercios, tiendas de barrio que muy bien pueden ingresar a la seguridad social. Hay que abrir la seguridad social, mejorar su eficiencia, no hacer demagogia con la seguridad social. El Estado además tiene que pagar la deuda y en ese pago de la deuda nosotros creemos que hay que estructurar el pago e iniciar el pago. Creemos que pagar el Banco del Pacífico puede ser un banco de la seguridad social manejado con independencia, con autonomía, con criterio gerencial, pero cuyos beneficios vayan a los jubilados, a los trabajadores y donde podamos ampliar el uso de tarjetas de crédito, cuenta corriente de millones de trabajadores que hoy no tienen acceso al sistema financiero. El crimen organizado, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar y los conflictos sociales que, desatendidos, degeneran en protestas que más allá de su legitimidad terminan afectando la paz social. ¿Cuál es su propuesta, Gustavo, para precautelar un Estado que mejore sus indicadores de seguridad interna y externa? Desarrollo económico sustentable con justicia social. No es posible que en nuestro país la pobreza y la pobreza extrema sigan subiendo año por año. Esto hay que ponerle un paro. Y ese freno implica impulso al desarrollo económico, apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas que hoy sufren una catástrofe con la pandemia, con tasas de interés altísimas. Necesitamos bajar las tasas de interés para que sea rentable producir y la gente no tenga que trabajar exclusivamente para el sistema financiero. Mire, tenemos que bajar las tasas de interés a menos del 5%. Tenemos que desarrollar la economía, pero también tenemos que impulsar una política de justicia social, de fomentar el empleo productivo en todo el país. De lo contrario, los índices de delincuencia crecerán. También es necesario fortalecer, desde luego, políticas de seguridad ciudadana. La policía comunitaria ha crecido y hay que fortalecerla. La lucha contra el crimen organizado va a implicar mejorar el trabajo de inteligencia policial y de operatividad de la Policía Nacional. Desde luego que sí, pero no lo vamos a poder combatir y lo hemos visto en otros países del mundo. Se ha logrado mejorar la economía, pero la economía se ha concentrado en muy pocas manos, dejando excluidos a cientos de miles, millones de ciudadanos. El caso chileno creo que grafica con claridad. No es posible el desarrollo económico sin justicia social. Y diría algo más.
Nuestras sociedades excluyen, nuestras sociedades maltratan, discriminan. Y hay que decir basta a la discriminación por ninguna razón, ni por el color de la piel, no a la discriminación de la mujer que ha traído la violencia. Tenemos todas las semanas mujeres asesinadas en el país. Basta ya de femicidio. La sociedad y el Estado tienen que tener una política clara que supere la discriminación y construya la unidad de nuestra nación en el respeto, en la diversidad. Hablemos de democracia. Gustavo Larrea en su historia política tiene a su haber participaciones en los dos populismos de mayor impacto en la historia reciente del país, el de Bucarán y el de Correa. ¿Cómo ve usted hoy al electorado? ¿Lo suficientemente reflexivo como para no dejarse llevar por cualquier promesa y escoger de manera adecuada en función de un proyecto de país? Creo que el país va madurando políticamente. Ha sido engañado muchas veces, no solo por los populismos, ha sido engañado por muchas otras fuerzas más, que se le ha prometido cambios sociales, cambios en economía, y estos no han llegado, o han llegado a cuentagotas. No hemos superado los problemas estructurales del subdesarrollo, no fuimos capaces de impulsar la agroindustria en la década del 60-70 con el boom petrolero de los 70, tampoco lo hicimos en el 2010-2015. Tenemos tareas como nación que debemos emprender: el desarrollo agropecuario, el desarrollo agroindustrial, la agroindustria como estrategia. Necesitamos tener políticas serias, políticas de Estado de largo plazo, una banca de desarrollo y no una banca que juegue al chulco. Necesitamos construir un país de inclusión social, y en este sentido el populismo le engañó al país. Creo que este momento, las opciones electorales que tiene el Ecuador, tiene desde luego una opción populista que le está planteando salir de la dolarización, que está planteando regalar dinero demagógicamente, y hay que cerrarle el paso a esa salida populista, además que representa un gobierno autoritario y corrupto, que traicionó los anhelos de cambio del país, que lo representa el señor Arauz. Pero tampoco creo que la salida es la salida de la bancocracia ecuatoriana. Creo que la salida es una salida sensata de construir el país y resolver los problemas con firmeza, pero con diálogo. Finalmente, Gustavo, envíele usted un mensaje a los electores en un minuto. Les digo al país, al pueblo ecuatoriano, no repitamos aventuras. Construyamos un futuro de dignidad para el país, arrimemos el hombro, saquemos al país de la crisis, apostemos por el empleo y la reactivación económica, apostemos por la inclusión social, apostemos por la justicia social. Desarrollo y justicia social son caras de la misma moneda, no se puede hacer lo uno sin lo otro. Luchemos con firmeza contra la corrupción e impulsemos una política ambiental seria. El mundo tiene graves problemas. La pandemia es consecuencia de la destrucción del planeta. El calentamiento global no es un juego, es una realidad que pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Necesitamos políticas ambientales serias. Tenemos, no como un decreto ley, no como un suceso, sino como un proceso de cambio que el país debe emprender. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Len.